Bienvenidos correlones, estamos en el circuito deportivo de Nürburgring en la clase GT3. Y luego de ver la avasallante carrera que hizo Max Verstappen en el circuito de Nürburgring Nordschleife, estoy inspirado para tratar de conseguir un buen resultado a bordo de la Ferrari Risi Competizione 458 Italia del 2011. Y para mí va a ser todo un desafío porque este coche no es mi favorito en esta categoría, sobre todo por el desgaste de los neumáticos que tiene, que no me ha permitido plantear una estrategia de gomas efectiva para avanzar en la tabla y meterme en la pelea del podio. Pero hoy me siento con suerte, a ver si tengo chance de poder conseguir el desempeño que necesito para avanzar en la tabla mientras sigo sobreviviendo a los golpes y empujones de los primeros giros. Ya sabes cómo se pone la gente en el inicio de la carrera, y metido ya en la novena plaza en persecución de la estela de Lexus, de Red Lexus 1205, que también está persiguiendo al Porsche 911. Me meto en su estela usando el rebufo mientras me ocupo de calentar los neumáticos intermedios. La carrera difícil de apenas 20 minutos de desarrollo, 10 vueltas en total. La intención es conservar el neumático para desarrollar 6 vueltas consecutivas. Ingreso en la transferencia de la curva. Logro burlar al Lexus, pero piso la trampa de arena y me quita desplazamiento mientras el 911 se va peleando con el otro corredor. Entran los dos en la curva A. La situación se pone caliente y lo empuja fuera del circuito y lo saca de la pelea y le suman un segundo de penalización al 911 de Here Call 4870. Aprovechando ese conflicto, ahora tengo que seguir descontándole para ver si puedo acercarme lo suficiente y arrebatarle la sexta posición. Ataca por la derecha desde atrás el Lexus, buscando también entrar con fuerza en la chicana, pero le bloqueo el acceso y con eso defiendo la séptima plaza. Regresamos a la recta de las emociones y piso a fondo. Aquí trato de exprimir toda la potencia de la Ferrari. El Lexus es un coche muy veloz, aprovecha el rebufo, a ver qué va a tratar de hacer. Trata de atacar por dentro en la curva, pero queda muy cerradito y le bloqueo nuevamente el acceso, le entorpezco allí el giro y con eso logro defender la posición. Nuevamente lo dejo neutralizado. Así que bueno, le estoy descontando tiempo valioso al 911. En cualquier momento me voy a meter allí en su rebufo para también aprovechar ese impulso y dejarle atrás, pero estoy seguro que ese corredor tampoco me lo va a poner sencillo y tengo que cuidarme para que no se repita la historia y no me saque de la pelea a los golpes. Espero que esto sea más un tema accidental, lo que ocurrió en la vuelta anterior, porque los accidentes ocurren, así que no siempre se trata de mala intención, no siempre los pilotos están dispuestos a sacar a los demás. Ahí le hago un pequeño contacto en la parte posterior para avisarle que vengo a pelearme con él la posición. Vamos a ver qué pasa en la transferencia. Lo hace muy bien, pero se está quedando corto en velocidad, así que pegadito a su rebufo voy a tratar de atacar en la curva siguiente. Freno más tarde y le adelanto por la izquierda y le dejo atrás neutralizado. Muy buena maniobra del Ferrari, así que con eso le arrebato la sexta plaza, a ver si puedo soportar, a ver si puedo defender, porque ahora el 911 tiene la ventaja del rebufo, va a tener más desplazamiento, pero no sé si le alcance. Entramos en la chicana, trato de frenar lo más tarde posible para de esa manera dominar este sector y lo consigo. Piso a fondo y regresamos pronto a la recta de las emociones con un gap muy bueno y los neumáticos están soportando. Estoy viendo el diagrama, de momento apenas un cuarto de desgaste en el compuesto y de forma muy equitativa, pero es muy común que luego, cuando ya estemos a punto de llegar a la mitad del recorrido, los neumáticos traseros se desploman y allí es donde se pone el coche a danzar, se pone a bailar mambo. Así que tenemos que tratar de conservar la calma, disminuir un poco el ritmo para no exigirle demasiado. Y bueno, otra cosa que también estoy aplicando es la estrategia de combustible. Estoy usando combustible suficiente para cubrir esas 6 vueltas.
consecutivas. Y no me puedo olvidar de repostar gasolina cuando ingrese a los pits, que por cierto que tengo planificado terminar la carrera con el compuesto blando, una apuesta de alto riesgo considerando el desgaste que tiene este vehículo, pero creo que sí lo va a soportar, y si no, por lo menos hago la prueba y si funciona, ya sabes que es una estrategia que te puede dar buenos resultados. Fíjate como en la transferencia de la curva le saco bastante ventaja al 911, le dejo atrás, ya le tengo un segundo punto 3 de ventaja y lo voy dejando cada vez más botado, así que el Ferrari está dándolo todo. Me parece que también el tema del combustible, hacerlo más ligero con el consumo, también ayuda muchísimo con el ritmo, por supuesto. La mayoría sale con el tanque lleno para no tener que preocuparse por repostar, pero eso hace que los coches, por supuesto, sean más pesados. Así que nosotros tenemos también esa pequeña ventaja. También estoy usando un poco más de carga aerodinámica en el alerón trasero para ayudarle en los giros y que no patine demasiado. Me suman 900 milésimas de penalización porque me salté ligeramente el límite de la chicana. Nada grave. De momento no me preocupa tanto que me suman tiempo, puedo darme ese lujo, pero ya cuando nos estemos acercando al final, si acumulo demasiado tiempo de penalización me puede complicar el resultado final, así que tengo también que estar muy pendiente. Y aquí es muy fácil cometer errores y salirse de los límites de la pista porque hay varios sectores resbaladizos donde, buscando más espacio de rotación para tratar de conseguir más velocidad en las curvas, uno puede saltarse un poco ese giro y sacar los neumáticos fuera. Y este sistema no perdona, en este circuito, sobre todo aquí, las penalizaciones tienen tendencia a ser muy altas. Señores, estamos a punto de llegar a la mitad del recorrido. Como ya dije, se está pasando rápido, volando, se está pasando la carrera. Y como puedes ver, le voy descontando tiempo valioso al Mustang de Flash 9070, que va en la quinta plaza y que también va penalizado con apenas 200 milésimas. Cada vez le voy descontando más tiempo, sobre todo aquí en los giros, le voy descontando milésimas de segundo. El Mustang va estático, va neutralizado, no ha logrado avanzar en la tabla, así que estamos acercándonos cada vez más a ver si le podemos poner nervioso. Y por ahora sigo viendo el diagrama, los neumáticos siguen soportando bastante bien, pero ahí se me desliza el coche y pone en riesgo, en cada deslizamiento pongo en riesgo la estrategia, porque el exceso de temperatura con la fricción precisamente complica el poder plantear la estrategia. Es allí donde se me complica, porque con los otros coches disponibles en esta categoría, los coches tienen mejor gestión del neumático, porque tienen de repente, y me parece que, o al menos mi hipótesis me dice que los otros coches tienen más complejidad aerodinámica que facilitan los giros, son más suaves en los giros y eso hace también que los neumáticos se degraden mucho menos. Así que cruzamos la meta ya para el desarrollo de la quinta vuelta de las 10. Ahora sí estamos en la mitad del recorrido. Fíjate que la estrategia está dando frutos, cada vez más cerca de Flash 9070 en el Mustang. Y para el inicio de la sexta vuelta de las 10 ya estoy metido en la estela del Mustang. Ataco por dentro y le hago un contacto. Y me arrimo un poco allí a su fuselaje. Él trata de recuperar a las bravas la posición. Se molesta conmigo porque creyó que me le fui encima a propósito, pero aproveché esa ventana que se abrió allí en ese deslizamiento que tuvo el coche. Así que ahora sí, metidos en la cuarta plaza, pero estoy pagando el precio con tiempo de sanción. El sistema no me perdona esa maniobra brusca, así que vamos a ver si tengo lo suficiente como para sostener este ritmo. El Mustang está acechando, va a buscar venganza, así que tengo que ser rápido en los giros para dejarle atrás y dejarle así neutralizado, que no tenga la oportunidad de recuperar la posición. Mientras vemos al Ferrari de Status 618 metido allí en la tercera plaza, está en mi lugar, en el punto donde quiero llegar, y también va penalizado con 900 milésimas.
Entramos a boxes en el término de esta vuelta. Como puedes ver el diagrama, los neumáticos ya están en desgaste moderado. Así que vamos a entrar ahora sí para poner nuestros juegos de neumáticos blandos y ver si conseguimos cerrar la carrera. El Ferrari tuvo un problema allí en la entrada, se colió y se dio fuerte. Quedó bloqueado allí en el borde del muro de contención. ¡Qué mala suerte! Y salimos de boxes, metidos en la quinta plaza. No perdimos mucha ventaja, así que tengo chance de recuperar el podio. Pero Satu 618 del Ferrari me va a seguir muy de cerca y aprovecha la ventaja del rebufo para ver si puede arrebatarme la posición. Y lo más importante es aprovechar ahora el desempeño que tengo con el neumático blando. Voy a conseguir más desplazamiento en las curvas, lo que me va a favorecer. Y ya cuando queda tan poco para concluir la carrera, no tengo que preocuparme tanto por el desgaste. Así que ahora puedo sacar el máximo beneficio. Sin embargo, voy a tratar de aplicar una estrategia conservadora para la penúltima vuelta, para tratar de ya exprimir lo que le queda al neumático en la última vuelta del circuito y ver si puedo despegarme lo suficiente del Ferrari de Satu y que de esa manera él no pueda aprovechar mi tiempo de sanción. Y aquí vemos al podio a la cuarta plaza, que parece que tuvo algún percance, se trompió y quedó fuera de la pelea, y nos obsequia la cuarta posición sin mayor resistencia, sin tener que pelear. Buenas noticias. Mientras seguimos descontándole mucho tiempo al piloto que va en la tercera plaza, a Kototoko. Es el nombre del corredor. Mira, como ya lo tenemos a 2.7. Así que solo tengo que ser paciente, tengo que mantener el ritmo, tengo que ser fuerte cuando estamos entrando ya en la chicana. ¡Uy! ¿Qué pasó con el corredor? Tuvo problemas, se sale en la chicana y queda fuera también. Parece que abandonó la carrera frustrado y con eso nos obsequia el podio de vuelta. Así que pisamos a fondo el acelerador. De a partir de ahora, cuando ya vamos a desarrollar la octava vuelta de las 10, solo tengo que preocuparme por superar el ritmo del Ferrari que me está persiguiendo, de Satu 618, a ver si puedo lograrlo, a ver si lo puedo dejar atrás. Él tiene un segundo a su favor. Necesito sacar más de 2 segundos de ventaja para conservar el podio y que por supuesto no me vayan a sumar más tiempo de sanción, porque allí sí la situación va a ser insostenible y no voy a lograr el objetivo de conseguir el podio con el Ferrari 458 Italia. Sería una pena luego de tanto luchar y tratar de gestionar el neumático, pero todo puede pasar en este tipo de carrera. No importa cuánto te esfuerces, hay que mantener el enfoque de principio a fin, porque esto se acaba cuando se cruza la meta. Y cuando ya estamos desarrollando la última vuelta de la carrera, sigo teniendo dificultades para despegarme de Satu 618. Todavía no logro conseguir los 2 segundos de ventaja necesarios para conservar el podio, pero en cada giro hago un esfuerzo para entrar con más velocidad y de momento, de milésima a milésima, le voy sacando la ventaja que necesito. Y me salta la alarma de desgaste menor. Los neumáticos ya están en la fase final, pero tengo suficiente goma para cerrar la carrera. Solo tengo que sobrevivir a la chicana y al próximo giro de la recta de las emociones, y de esa manera poder conseguir así en la brecha. Ahí está Satu con dificultades, que también está siendo presionado por el Porsche 911 que le sigue de cerca, y seguimos batallando con el coche. Regresamos a la recta de las emociones y ahora sí tengo una ventaja de 2 segundos 300 milésimas, así que me voy a llevar el podio justo en el cierre y cruzamos la meta. ¡Qué buena carrera después de 20 minutos 30 de contienda! Escalando 15 posiciones. La inspiración de Max Verstappen sin duda me ayudó a conseguir el resultado que estaba buscando y no podría estar más contento. Y mira qué bonito podio, qué triplete más espectacular. El BMW M4, el 911 GT3
y el Ferrari Risi Competizione dominando el circuito de Nürburgring.